Bienvenido una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo los 10 personajes de anime que se vuelven badass. Pero primero vamos a ilustrarnos. Los badass son los personajes que quizás comienzan siendo débiles, pero que poco a poco van reuniendo actitudes y habilidades para ser cada vez más fuertes. Dicho esto, podemos empezar con nuestra recopilación de 10 personajes de anime que se vuelven badass, y no olvides activar la campana de notificaciones para recibir un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Empezamos esta lista con Guts del anime de Berserk. Guts es el protagonista de Berserk, conocido como el espadachín negro. Sus principales acciones se basan en la sobrevivencia. Es un personaje que va cambiando su personalidad a medida que se desarrolla la serie. Tras el primer asesinato en defensa propia, comienza una larga lista de muertes, enfocado en ser más fuerte y en afianzar más su relación con la espada, la cual considera parte de su cuerpo y solo se siente feliz cuando la empuña. Es un personaje que vive cosas bastante fuertes, aborrece el contacto humano, es un mercenario que se une a la banda del halcón por 3 años junto a Griffith, quien se convierte en su compañero leal y en su familia, hasta que por ciertas circunstancias elige dejarlos, luego de pasar por una serie de acontecimientos en donde elige salvar a Griffith de la perdición y absorbido por un evento milenario en el que los muertos se levantan, perdiéndolo casi todo. Logrando un pacto con el espadachín negro y adquiriendo el poder de la armadura Berserker, Guts se convierte en un espadachín que supera los límites de lo humano. Ahora pasamos con Alucard del anime de Hellsing. Es el protagonista de esta historia, es casi invencible y además es inmortal. También es un ególatra que rebaja a las personas sin un motivo aparente. Busca quebrar a sus oponentes, dándoles una sensación de victoria, pero es una completa mentira, y se lo hace saber a sus oponentes, que usualmente son demasiado débiles. Tras esa apariencia oculta, tiene una gran envidia hacia los seres humanos y el don de poder morir es enorme. Su transformación es tomada desde la ignorancia, su deseo de escapar de la muerte y de su necesidad de buscar más poder. Su vida como ser humano fue muy difícil, bajo la tortura de los otomanos desde su infancia. Nació siendo un joven humano que sufrió de abusos y violaciones, usado como un objeto, y que poco a poco su sed fue incrementándose. Ciertos acontecimientos lo convirtieron en el conocido Drácula, y que poco a poco fue aumentando su gran poder, tomando la vida de cientos de miles de personas, los que le permitieron tener aparentemente una vida eterna. Ahora pasamos con Saitama del anime de One Punch Man. Es el héroe más poderoso gracias a sus poderes sobrehumanos. Este personaje se enfrenta constantemente a una crisis existencial. Sus sentimientos no los siente con ninguna intensidad. Sus peleas ya no significan nada, pues es tan poderoso que derrota a sus enemigos fácilmente, pues ninguno resiste un verdadero golpe de Saitama. Aunque no se sabe de verdad cómo obtuvo tanto poder, Saitama dice que duró 1 año bajo intenso entrenamiento, pero nadie le cree. Tanto poder y es incapaz de matar. Comenzó tras un simple deseo de hacerse fuerte y encontrar una razón en la vida. Perdió su cabello y su fuerza se fue incrementando de una forma abismal, en donde no existe una explicación de cómo pasó de ser un humano común y corriente a alguien tan asombrosamente aterrador y con un poder incalculable. Ahora pasamos a uno de los personajes con mayor respeto en el anime de Shingeki no Kyojin, y lo hacemos con el personaje de Levi, también conocido como el Capitán Levi. Es considerado el personaje más fuerte en cuanto a destrezas y habilidades, además es el mejor soldado al servicio de la humanidad. Tiene un sentido de la disciplina impecable y posee buenas ideas con una autoridad que nadie se atreve a refutar. Es un personaje bastante serio e inexpresivo, es pequeño de estatura y delgado. Al parecer su poder radica por provenir de la familia Ackerman, que eran una familia de guerreros que estaban cerca del rey, pero no siguieron la ideología del mismo y fueron perseguidos casi hasta matar el apellido. Ellos cuentan con un poder despertado, con el que llegan otros poderes como habilidades, fuerza, velocidad, destreza, resistencia y coordinación, haciéndolos destacar como los mejores soldados. Simplemente son el enemigo por naturaleza de los titanes.
Vemos a Levi cómo va evolucionando y cómo cada misión suicida que realiza con la brigada de reconocimiento termina volviéndolo uno de los más fuertes y ágiles de todo el anime. Y todo esto a partir de las experiencias adquiridas. Ahora pasamos con el siguiente personaje y lo hacemos con Meliodas del anime de Nanatsu no Taizai. Líder de los 7 pecados capitales, su pecado es la ira, y es un personaje valiente con un fuerte sentido de la justicia. A pesar de eso, su salvajismo en batalla se hizo notar por el señor demonio como un posible sucesor. Tras ciertas batallas y decisiones, cambia de bando y es condenado junto con Elizabeth. La condena es de ser inmortal, morir y revivir, y ver a Elizabeth morir cada vez que se encuentra con su reencarnación y de recordar su vida pasada. Aunque este personaje es poderoso, sus inicios no lo son. De hecho, Meliodas va a ir recordando poco a poco de quién fue y sobre todo a recuperar su poder a partir de estos recuerdos. Pasamos ahora a uno que se volvió muy conocido recientemente, Rumuro Tempest del anime de Tensei Shitare Slime Dataken. Solía ser un ser humano común y corriente y un completo fracasado que terminó asesinado y reencarnó en una bola pegostosa sin expresiones, conocido como Slime. A medida que él va entendiendo cómo funciona este nuevo mundo que le rodea y de lo que puede llegar a ser, el gran Rumuro Tempest empieza a desarrollar habilidades y a aumentar su poder. Puede leer decenas de libros rápidamente y puede adquirir agilidad y experiencia de combate de forma formidable. Es un personaje que evoluciona no solo en actitudes sino también con su cuerpo, ya que llega a evolucionar a un demonio slime que le permite cambiar de forma en cuerpos materiales o espirituales. Además, su energía mágica aumenta de manera considerable en comparación con su energía anterior. Cabe destacar que su energía mágica no es el único poder que tiene, pues puede aumentar sus habilidades de lucha y ser todo un Hércules, además de lograr hacer manipulación de espacio, crear golems y a medida que lucha con sus enemigos y contrincantes absorbe sus poderes y habilidades. Pasamos ahora con Ruruch de Code Geass. Es el 11º príncipe del Santo Imperio de Britania e hijo del emperador número 98 de Britania. Es un personaje muy calculador y metódico en las batallas, no le importa sacrificar lo que sea para obtener la victoria. De niño fue rehén político y desterrado. Crece como un ciudadano con una gran capacidad intelectual, sin embargo, un día recibe el Geass y crea una doble vida como Zero. El Geass va aumentando sus poderes con su uso y está apegado a los deseos y a la personalidad de su portador. Ruruch crea una orden de caballeros negros para que él y su hermana puedan vivir en un mundo pacífico, siendo él un revolucionario enmascarado, y así llevar la tiranía de todo un imperio a la ruina. Ahora pasamos a un universo donde la alquimia es parte fundamental de la vida junto al personaje de Roy Mustang de Full Metal Alchemist. Un personaje que desea ser el próximo Führer, instaurar la democracia aunque tenga que ser un simple criminal, estar por encima de sus oponentes, es un mujeriego, manipulador e inteligente. Aún así, se gana la lealtad y posee un sentimiento de hermandad profunda. Un punto de quiebre de este personaje fue en la conocida Guerra Civil de Ishbal, donde tuvo que ver, vivir y ejecutar atrocidades. Tras sentirse usado como objeto de matanzas, llega con la intención de derrocar a Kim Brackley, el actual Führer. A partir de ahí empieza a evolucionar dentro de las filas militares hasta lograr un estatus e influencias prudentes, aumentando su manejo de la información para intentar llegar a la cima. Sin duda es un personaje que comienza siendo un alquimista más entre las filas militares en Ishbal y transformarse en un posible candidato a Führer. Ahora pasamos con el personaje de Shiba con el anime de Mahoka Koko no Rotosei. Shiba Tetsuya ingresa a la primera preparatoria afiliada a la Universidad Nacional de la Magia. Es un chico seguro de sí mismo aunque no puede manejar la magia como se tenía previsto. No puede simplemente heredar el clan Tetsuya y se convierte en guardián de Miyuki, su hermana menor. Gracias a su gran inteligencia busca ser el tutor de su hermana.
En el proceso logra desarrollar habilidades de combate e ingresa a las defensas del clan. Más adelante, ciertos eventos lo llevan a entender que su magia ha sido influenciada por el clan antes de su nacimiento. Por la capacidad destructiva que podía llegar a manejar, temían que pudiera destruir al mundo. Entrenado desde que era solo un bebé, buscaron que con su hermana desarrollara emociones, y es así como evoluciona de ser alguien ignorante y novato en uno de los más poderosos. Y terminamos esta lista con Naofumi Watani del anime de Tate no Yusha no Nariagari, conocido también como The Rising of the Shield Hero. Es un chico joven cuya mentalidad es muy alegre y positiva, que ingresa a un mundo nuevo por medio de un libro portando un escudo legendario que es el arma más inútil que él cree que puede haber. Sus compañeros se ven mucho mejor que él con sus armas. A Naofumi le cuesta adaptarse a la situación y de no ser perspicaz, hasta que cambia radicalmente tras una traición y un complot en su contra. Quedó en quiebra y tildado como un violador. Tras estos eventos, su personalidad cambia de manera radical, convirtiéndose en alguien desconfiado y cínico, esperando lo peor de las personas, siempre atento ante una posible traición. Ahora debe cuidar de sí mismo y ser más fuerte para demostrarle a los demás héroes de qué está hecho. Su corazón empieza a ablandarse junto con Raphtalia. Aunque él tenga toques malvados, es el héroe más efectivo de su mundo, aprendiendo a defenderse con lo que tiene y sus limitaciones, creando estrategias y oportunidades en combate para encontrar las debilidades de sus oponentes y usarlas a su favor a través de la experiencia y el conocimiento adquirido. Pasó de ser alguien que veía todo como un juego y de manera inmadura a convertirse en alguien con una gran determinación y tomarse en serio las cosas, volviéndose el héroe más habilidoso de los 4. Bien, así llegamos al final de este video y espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a Jorge Rendón desde nuestra cuenta de Patreon, también a Gabriel Yepes, Omar Rosso, Rance Surf Suárez, Isaías Andrade, Eduardo M. García Díaz, Dead Zone, Otaku Amigo, Marlon Porn 25 y Eduardo Palomino. Síguenos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, Amino y Facebook. También, si deseas apoyarnos económicamente, te comparto nuestra cuenta de Patreon. Todos los enlaces los vas a encontrar en la descripción de este video. Recuerda también suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regalarnos un like y un comentario en el video si te ha gustado. Nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.